Bienvenida a Honduras. La representante de la OPS-OMS en nuestro país, doctora doña Piedad Huerta Arneros, se encuentra con nosotros en el estudio para una interesante entrevista que, como suele ocurrir en esta pantalla luminosa del líder, la acompañamos siempre con una caricatura elaborada en vivo aquí en honor de nuestra invitada. Nuestra interlocutora de hoy es licenciada en periodismo, nació en México, tiene una maestría en salud pública, es expresentadora de televisión, trabaja en la OPS desde 1999 como consultora nacional, coordinadora de distintos programas y asesora. Es desde el 2018 representante en Honduras. Doctora Huerta, bienvenida al programa Vanegas. Gracias por disponer de una hora de su domingo para acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Es un placer estar en su programa. ¿Qué le parece que la plática la acompañemos con una caricatura desarrollada aquí en vivo? Me encanta la idea. ¿Tiene alguna expectativa con un dibujo mío aquí? Algunas, pero me las voy a reservar. Siga adelante. ¿Qué debo pensar yo con eso? Cuando una mujer habla así en clave... Es que espero que me haga ver muy bien. Es un misterio que de verdad lo trastorna a uno. No, es que espero que me haga ver muy bien. Aunque la caricatura siempre resalta los rasgos más fuertes de las personas. En la caricatura se ve mejor uno siempre. A ver si es cierto. Ojalá que sí, estoy seguro que sí. Voy a hacer cuando menos un esfuerzo por elaborar una caricatura en honor de usted, agradeciéndole la gentileza de acompañarme este domingo aquí en el foro. Está desde el 2018 en nuestro bello país, ¿no? Así es, llegué en enero, principios de enero del 2018 como representante a este bello país. ¿Qué hace la oficina de la Organización Panamericana de la Salud que usted dirige? Esta organización es el organismo especializado en salud pública, tanto para la región de las Américas como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es su campo de acción? Salud pública principalmente. ¿Cómo evalúa entonces el sistema sanitario en Honduras? Bueno, es un sistema sanitario que tiene debilidades, sin duda alguna, como muchos países de Latinoamérica, y que requiere de mucho trabajo de fortalecimiento. ¿Qué le parece bien? Me parece bien la disposición que hay para mejorar, para reconocer lo que hay que mejorar y para establecer medidas que conduzcan a ello. ¿Y qué le parece mal? ¿O eso que ustedes en el lenguaje diplomático así muy respetuositos le dicen digno de mejorarse? Bueno, siempre el sistema de redes de salud es un sistema que requiere de mejoras. Requiere, para que podamos llegar a la salud para todos y todas, donde quiera que estén, necesitamos fortalecer el sistema de redes de salud. ¿Por dónde debería empezarse? Bueno, primeramente por identificar las debilidades, que creo que el país las tiene bien identificadas, y enseguida por definir los planes de mejora paulatina, porque es un sueño pensar que de la noche a la mañana se puede transformar por completo. En lo que ha observado, ¿le parece que en Honduras se le da la importancia que requiere la salud a la hora de repartir los presupuestos? Bueno, el caso de financiamiento del sistema de salud en Honduras requiere de una mejora sin duda alguna. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que debería de estar por ahí de un 6% del Producto Interno Bruto, y en el caso de Honduras andamos alrededor de un 3%. Entonces, sin duda alguna, el financiamiento requiere y tiene áreas de mejora. ¿Qué impresión le causa la gestión de la señora secretaria? Bueno, es una persona muy inteligente, sin duda alguna, muy pragmática, muy conducente a la planificación, a identificar los errores y a avanzar en materia de mejora. ¿Cuál es la situación del coronavirus a nivel global? Es una situación muy preocupante, es una epidemia creciente, es un proceso que va evolucionando muy rápidamente y que sin duda alguna nos preocupa mucho porque llegará a este país y a otros muchos países de las Américas. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en la preparación de todos los sistemas de salud del continente, porque lo que afecta a un país afecta a los demás. ¿Cuál es la situación concretamente en el área?
¿En el área de Honduras? Centroamericana, latinoamericana. Bueno, Centroamérica es una subregión muy unida, muy vinculada, muy cohesionada en materia de salud. Hay muchos mecanismos de integración, incluida la Oficina Subregional de la OPS, y se trabaja de una manera muy activa en coordinar los esfuerzos para hacer un trabajo más armonizado. Todos los países de las Américas tienen planes de preparación para esta emergencia sanitaria. Señora Huerta, ¿cómo surgió esta plaga? Bueno, es un coronavirus. Los coronavirus pertenecen a una gran familia de virus que pasan de un animal vector a otro y luego al ser humano, evolucionan de esa manera. Entonces, esto surge sin duda alguna de un animal que se cree que es el murciélago. Lo que no se ha podido identificar es el animal intermedio entre el murciélago y el ser humano, pero se está investigando, es un animal en China sin duda alguna. ¿Y qué lo ocasiona? Lo ocasiona las múltiples creencias y culturas que llevan a las culturas del mundo en prácticas de alimentos o de tener contacto con animales. Entonces, ¿no es una leyenda urbana que fue que un señor preparó una sopa de murciélago y de ahí se desató ese demonio? No, bueno, yo no conozco esa historia como evidencia. De hecho, puede ser, pero realmente no la tenemos como evidencia. Lo más probable es que del murciélago pasó a un animal intermedio más grande, un mamífero, y que de ese animal intermedio pasa mutando al ser humano. Pero hombre, tenía otras opciones este señor. Qué señor tan curioso ponerse a hacer eso, si es que eso fue así. Sí, bueno, la alimentación, usted sabe que en el mundo tenemos nuestras culturas de cómo preparar alimentos y a veces comemos bichos raros. En algunos países comemos bichos raros, entonces así se da esta cosa. ¿Qué otras rarezas conoce usted que se consuman? Por ejemplo, en mi país, en México, comemos unos animalitos que caminan, que se llaman acosiles, que son unos animalitos que saben un poquito como a camarón. ¿Qué son eso? ¿Como insectos? Como insectos, son como insectos. Comemos el gusano del maguey, comemos todas las partes del animal. ¿A qué sabe eso? Fíjese que tiene mucha similitud. El gusano del maguey, dice usted. Sí. No lo he probado, pero el acosil sí, y sabe un poquito como a camarón seco. Ajá. ¿Le gusta a usted? No. Lo comí por curiosidad para saber a qué sabía. Claro, ya por supe supuesto. De esas veces que son únicas, única vez que lo hago. ¿Qué hace el coronavirus en el organismo? ¿Por qué causa tanto daño? Bueno, es un coronavirus que causa enfermedad respiratoria, afecta los pulmones y de hecho puede causar de un daño de leve a moderado, de moderado a grave. No necesariamente va a ser grave la enfermedad. Afecta los pulmones y provoca una enfermedad respiratoria. Entonces, la información que tenemos hasta el momento es que el 80% de los casos de enfermedad por coronavirus, que es COVID-19, se genera una enfermedad leve, como una gripe. Luego, el 20% restante, 14% son enfermedad delicada o moderada, y un 5%, 6% es grave. ¿Así comienza como una gripe? Así comienza, con sintomatología de una gripe, fiebre, estornudos, tos, sensación en la garganta de tener algo, dolor muscular, esos son los síntomas. Y luego puede evolucionar a más grave o no, o quedarse ahí en lo leve. ¿Y se transmite también como una gripe? Sí, se transmite como una gripe exactamente así, a través del estornudo de las personas o de la tos de las personas, que son de las gotitas de saliva que se expulsan de la boca al toser o estornudar. Por eso tan importante la higiene de manos o cubrirnos la cara al toser o estornudar. Ya le pediré que me explique con mayores detalles esos mecanismos de prevención, de los cuales estamos escuchando profusa información en las últimas semanas. ¿Cómo se trata cuando ya se detecta en un paciente? Se tratan los síntomas, porque todavía no hay un medicamento reconocido para este nuevo coronavirus. Es un coronavirus que apenas se identificó hace
9 semanas, 10 semanas. Entonces se está trabajando mucho en eso. Se aborda la fiebre, se aborda la sintomatología respiratoria con algunos antirretrovirales y se dan analgésicos para los malestares. ¿No existe otra forma de contagio? Hasta lo que tenemos entendido hasta este momento, el contagio puede ser de persona a persona o del animal a la persona, pero ya no se han identificado más casos que hayan sido como el original que se dio en aquel mercado de comidas y de productos marítimos en China. ¿Por qué se muere la gente de coronavirus? Más bien y principalmente por enfermedades concomitantes, personas que además de que adquieren el virus, tienen otras enfermedades como diabetes, cardiopatías, asma, tuberculosis, que su sistema está debilitado. Está muy asociado, la letalidad está muy asociado con la edad, el adulto mayor y con padecer otras enfermedades. ¿Cuáles son entonces los grupos etarios más vulnerables? Definitivamente los mayores de 60 años que tienen enfermedades, que tienen otras enfermedades que afectan su sistema inmune. Entonces, ¿me dirá usted que tiene menos riesgo un joven atleta en buenas condiciones de salud? Definitivamente. Ahí el riesgo que tenemos es que estas personas jóvenes les si se ven afectadas por el coronavirus, tengan una gripe que parezca leve, que no acudan al centro de salud y que entonces sean transmisibles, sean personas que pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Ya vamos a seguir hablando de ello, pero antes quiero plantearle una inquietud. ¿Se está descuidando a nivel de la atención pública la incidencia del dengue por todo este ruido del coronavirus? No creo. Mire, hemos estado trabajando de manera junta, de manera aliada entre lo que es la preparación para continuar trabajando con dengue, con la epidemia de dengue y con coronavirus, con la preparación para coronavirus. ¿Qué quiere decirme cuando dice trabajando de manera conjunta? Bueno, trabajamos con la Secretaría de Salud en reuniones del Consejo de Emergencias Sanitarias. Es un comité que se reúne intersectorial, ¿sí? Y ahí trabajamos simultáneamente la continuidad del trabajo con el abordaje de la epidemia de dengue junto con la preparación para el posible ingreso de coronavirus al país. La OPS es un asesor técnico internacional en esta materia y siempre estamos en las reuniones con la Secretaría de Salud y otros actores. Usted estuvo en Televisa, ¿verdad? Hace muchos años. ¿Qué hacía ahí usted? Yo era conductora de televisión. ¿Qué programas presentaba? Tenía un programa matutino junto con otros co-conductores en donde yo hacía secciones de salud precisamente, comunidad, salud y política, ¿me puede usted creer? Ah, mire. De todo un poco. Qué bueno. Pues con esa experiencia que tiene, seguramente para el público será muchísimo más agradable verle a usted enviando una pausa e invitando a que regresemos que seguir viéndome a mí, por supuesto, ni comparable. Entonces, use esta que es nuestra 12ª cámara en el estudio para que los invite, para que sigan con nosotros, por favor. Con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Doña Piedad, ¿cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia? Realmente brote y epidemia pueden considerarse sinónimos. Es el surgimiento de una enfermedad con potencial de transmitirse entre personas y que afecta a un conglomerado o a un país. A un conglomerado quiero decir a un sector de una población o a una ciudad o a un país entero. Este es brote, epidemia. Pandemia es cuando la enfermedad tiene la capacidad de estar en muchos países del mundo, de todas las regiones del mundo y que se convierte en una enfermedad de transmisión regular comunitaria. Es decir, que deja de estar vinculado a un viajero que llegó y que venía con la enfermedad y se extiende de una manera en lo que ya los casos secundarios y terciarios ya no están directamente vinculados a aquel viajero. Entonces se le llama pandemia. De manera que ahora, ¿frente a qué estamos?
Estamos frente a una situación en donde ya se está dando la transmisión comunitaria regular, por lo menos en 5 países del mundo, así es que creo que estamos muy cerca de que esto sea declarado una pandemia. ¿Cuántos casos hay en la región? En la región de las Américas hay hasta la semana pasada, más o menos hasta el miércoles, jueves de la semana pasada, teníamos un reporte de 86 casos en Estados Unidos, 8 casos en Canadá, 5 casos en México, 6 casos en Ecuador, 1 caso en la República Dominicana, 1 caso en Chile, 1 caso en Argentina y creo que son todos los casos que se habían reportado aproximadamente. ¿La OMS teme que esto adquiera dimensiones apocalípticas? No apocalípticas, no creo. La OMS tenemos mucha preocupación de que esta enfermedad se extienda y siendo un coronavirus nuevo, todos somos susceptibles de la enfermedad porque no hemos desarrollado defensas para este virus y que pueda significar un abarrotamiento de los servicios de salud y que entonces se descuiden otras enfermedades por estar atendiendo a un voluminoso número de personas con gripe o con coronavirus. Entonces, por eso se está trabajando tanto con los países del mundo en la preparación, en el fortalecimiento de los sistemas de salud para que esto que le digo no suceda. ¿Cómo se trata si la paciente es una señora embarazada? Igual, por supuesto, las mujeres embarazadas siempre son se cuentan entre los grupos más vulnerables. Igual, se trata de detectar a tiempo, se le aísla, se le protege y se le dan los medicamentos que vayan de acuerdo con su embarazo, que no afecten ni a su bebé ni a ella. ¿Existe la posibilidad de que se afecte al niño? Con algunos medicamentos en general, por eso los ginecólogos siempre son los que tienen que estar muy al pendiente de los medicamentos que toma una mujer embarazada. Sin embargo, déjeme decirle una cosa, en el caso de las mujeres embarazadas es muy importante que se vacunen contra la influenza. La influenza es una enfermedad que puede debilitar el sistema inmunológico de la persona y que si posteriormente llega a un cuadro de coronavirus, esta persona es más vulnerable todavía. Entonces, ahí sí recomendamos a todas las mujeres embarazadas, así como a los adultos mayores de 60, personas que tienen diabetes, cardiopatías u otras enfermedades, que se vacunen contra la influenza. ¿Cómo se prepara Honduras ante esta eventualidad? Se tiene elaborado un plan que se llama, de hecho, antipandémico. Es un plan de preparación que está hecho desde hace algunos años y que cada año se actualiza con base en la nueva información. Sí. De hecho, en enero hicimos la revisión del plan antipandémico y la actualización. ¿Cómo se prepara? Se establece cuáles son las necesidades básicas que se van a tener para atender un posible proliferación de casos de coronavirus en el país. Se tienen que establecer hospitales designados con salas de aislamiento, equipo, aparatos, máquinas de ventilación para los enfermos graves. Se tienen que tener los medicamentos básicos regulares para enfermedad respiratoria aguda, los kits de laboratorio para poder detectar oportunamente si la enfermedad que padece la persona es o no es coronavirus. Y se tiene que trabajar muchísimo en la vigilancia epidemiológica para poder trabajar con los contactos de las personas enfermas. Además de esto, déjeme agregarle el tema de la protección de los trabajadores de la salud, que es fundamental. Ellos tienen que ser un grupo al que tenemos que proteger antes que nada. ¿Por qué fueron tan... En realidad no encuentro un término suave para calificarlo, pero ¿por qué fueron tan, voy a ser educado, tan ligeritos en el caso de una paciente que hace un par de semanas llegó a Toncontín y armaron una parafernalia horrorosa exhibiendo a aquella persona de una manera irrespetuosa contra su propia dignidad? Porque sospechaban de que ahí venía un problema. Bueno, la definición de caso sospechoso se daba en esa persona. Es el nexo epidemiológico que existe, es decir,
La persona venía de un país con circulación de coronavirus. En la declaración de la persona indicaba por dónde estuvo, sus contactos con personas que habían tenido gripe, un viaje muy largo. Se sentía, de acuerdo a lo que conocemos de lo que ella declaró, venía cansada y al ingresar al país presentaba fiebre, esto en la Oficina Sanitaria Internacional que hay en el aeropuerto. Entonces se le tenía que tratar como un caso sospechoso y la persona lo aceptó de esa manera. Se le atendió con todo el protocolo adentro del aeropuerto, se cubrieron todos los protocolos que se tienen que cubrir, salvo uno que era el de haber revisado a toda la gente en el avión, pero eso era un primer caso sospechoso, ya se tomó nota de eso. Luego se le puso en una ambulancia para trasladarla a un hospital. Hasta ahí todo el protocolo se estaba cumpliendo bien. Luego vino toda esta efervescencia de los colegas periodistas que estuvieron detrás de la ambulancia, llegaron al sitio donde se iba a tener a la paciente. Realmente yo no conozco cómo fue que se filtró la información de su nombre y son uno de esos casos que se analizan muy bien para ver qué cosas se pueden mejorar y no volver a caer en los mismos errores. ¿Usted es de las personas que espera que haya casos aquí? Sí, yo creo que va a haber casos porque es una enfermedad respiratoria de fácil transmisibilidad. A diferencia de otras enfermedades que han surgido de coronavirus, como el SARS o el MERS, en el caso de COVID-19, la transmisión es fácil, se da mucho más rápida, por lo que hemos podido observar tanto en China como en Italia, como en Irán, como en Corea del Sur, es una transmisión rápida. Entonces sí, creo que va a haber algún caso en algún momento y creo que hay que trabajar mucho para estar preparados para recibir ese caso. Una cosa es que haya ese pragmatismo a partir del conocimiento científico y los datos que ustedes tienen, y otra cosa, lamentable ciertamente, es esa especie de euforia que hay en la sociedad hondureña de gente como a la expectativa de que ocurra. Eso me parece a mí fatal. Sí, bueno, hay que ser, mire, yo traduzco esto en la solidaridad, Darío. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de una enfermedad tipo gripe, en la que algunas personas se agravan, y que tenemos que ser muy empáticos y muy solidarios, porque hay que pensar que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, le puede dar la gripe al papá, a la mamá, a la abuela, al hijo, al sobrino, al vecino, y tenemos que tratar a la gente como queremos ser tratados. Entonces hay que ser muy respetuosos del nombre de las personas. Realmente en ninguna parte del mundo se divulgan los nombres de una persona enferma, de ninguna enfermedad, y hay que reconocer eso. Yo voy a repetir lo que dije antes: tratemos a los demás como queremos ser tratados. Sí, yo me refiero también a que hay quienes manifiestan, incluso desde el gobierno mismo, la expectativa como casi lindando con el deseo de que ocurra. Diputados pidiendo fondos hace 2 semanas para adjudicarle a la Secretaría de Salud sobre una emergencia que no existe, anunciando cosas, diciendo que el sistema sanitario no está listo. A mí eso me parece terrible y desde el punto de vista espiritual también inaceptable, porque están lanzando unas palabras y las palabras tienen poder sobre esta nación y debemos declarar nosotros que lo mejor está por venir y no estar diciendo ese montón de cosas. No voy a ponerle en la incómoda posición de pedir un comentario sobre esto. Yo me hago responsable de lo que digo. ¿Qué medidas preventivas le aconseja la OMS a los individuos? Hay una serie de medidas que son casi de sentido común. Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Tallarlas bien por todas partes, hasta por 1 minuto o 2 minutos de tallado y enjuagado. Lavarlas frecuentemente, quiero decir,
antes de comer, por supuesto después de ir al baño, cuando uno está en los transportes públicos y luego entra a la casa o entra al trabajo. Esa es una manera. Antes de dibujar, después de dibujar. Por ejemplo, usar el alcohol gel al 70% de alcohol para ¿Eso funciona? Muy bien, es una de las principales recomendaciones que tenemos, especialmente cuando estamos hablando de que hay carestía o carencia de agua, hay una escasez de agua en algunas zonas del país, por lo tanto tener alcohol gel es muy importante. Otras medidas de protección, el cubrirse la cara para toser y estornudar con un Kleenex y luego desechar el Kleenex inmediatamente y después de usar el Kleenex, lavarse las manos. Son varias medidas que hay que tomar. ¿Cómo se usa esto? Se coloca, se cubre le voy a dar una. perfectamente bien. Le voy a dar una porque Muy tengo bien. dos. Tengo aquí Muy bien. de dos tipos. Esta es una. Esta es una mascarilla bastante común que en el caso de que haya una persona en casa enferma o una persona que está cuidando a un enfermo, esta mascarilla es muy útil. Se coloca de la siguiente manera, se cubre perfectamente la boca y la nariz, así, y se pone detrás de las orejas, y uno trata de oprimir aquí para tapar la nariz y evitar que por aquí salga algo, igualmente abajo. Entonces, ya que queda bien cubierta la cara, se puede utilizar, pero solamente para personas con síntomas o que están cuidando a pacientes que están enfermos o los servidores de la salud o los trabajadores de los aeropuertos. Una vez que se detecta la enfermedad y que se confirma que es coronavirus, el médico va a poder valorar si es leve la enfermedad y va a poder enviar al paciente a su casa con todas las instrucciones de qué hacer, como una gripe. Explíqueme más a profundidad de ese asunto. Entonces no es que lo determina el paciente, no me siento bien, me siento mal, me siento peor. Eso no lo determina el paciente. En parte el paciente es el que informa al médico cómo se siente, qué tan mal está, qué tanto problema está teniendo para respirar, por supuesto. Ese es un trabajo Desde luego. Sí, entre el paciente lo entiendo, y el pero médico. es que el asunto es que normalmente por una gripe común no se busca al médico. Pero ahora normalmente. Ahora sí va a haber que buscar al médico. Precisamente, eso es lo que quiero que usted enfatice. Claro. El médico es el que determina el nivel de gravedad del paciente. El médico es el que puede determinar si el paciente amerita o no hospitalización o si puede estar en cuidado en casa. Esos pacientes que se van a quedar en casa van a tener que tener una mascarilla puesta todo el tiempo. Y cuando la dejan de usar, desecharla, porque son desechables, no son reutilizables, ni se pueden compartir con otras personas. Y la persona que le cuide a esa persona en su casa con todas las medidas de protección, también tiene que tener una mascarilla puesta para cuidarse a sí misma. ¿A cuánto tiempo es desechable la mascarilla? Bueno, depende. Por ejemplo, si la persona estornuda, tose, es mejor desecharla para evitar que luego se toque la mascarilla con las manos, que esto es algo que tenemos que tratar de evitar. Estarnos tocando frecuentemente la cara, que lo hacemos mucho, más de lo que pensamos, y desecharla y cambiarla por otra. Anuncios y promociones, y en menos de lo que canta un gallo retomamos la plática. Esta caricatura que elaboro aquí en medio de la conversación es la impronta que hace único este programa en la televisión mundial. Dibujo y converso, converso y dibujo todos los domingos aquí. Estamos esperando siempre la dulce compañía de ustedes después de la película de Noche de Gala a través de Canal 5 y nuestra repetición el domingo siguiente a las 8 de la madrugada a través de Telesistema Informativo. En cualquiera de los dos extremos del día del descanso, ustedes ya lo saben. Significa su compañía para nosotros un elevadísimo honor. Muchas gracias por eso. Hablando de la caricatura en vivo, hoy quiero darles una sorpresa. En los próximos días, el invitado a nuestro programa para llevarse una caricatura y para que podamos conversar sobre su testimonio de vida puede ser usted. Es así. Esa es la decisión nuestra. Invitarle para que venga, conversemos y yo le elaboro aquí una caricatura
como siempre hago con nuestros invitados. Aquí se resume los detalles de cómo usted puede participar en esta promoción. Me gustaría que fueras parte del programa donde conversamos y dibujamos. Por eso te invito a participar por un premio memorable, una caricatura dibujada en vivo mientras conversamos sobre experiencias de vida. Para participar, sube en tus redes sociales tu fotografía viendo el programa con el hashtag #VanegasMeDibuja. El ganador será anunciado en nuestro programa del domingo 26 de abril. Soy Darío Vanegas, dibujo y converso y dibujo, todos los domingos al finalizar Noche de Gala por Canal 5, El Líder. Ya lo saben, con esa promoción ustedes están enterados que pueden ser los protagonistas de nuestro programa. Anótense, participen por favor, háganos llegar sus datos y evidentemente para nosotros será un honor tenerles aquí, invitarles, conversar y elaborarles como siempre una caricatura que es el sencillo obsequio que tenemos siempre de nuestros invitados, como hoy en honor de la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, doña Piedad Huerta. Ya está su elegante peinado, su sonrisa. Me faltan bastantes detalles, doña Piedad, pero bastante avanzados vamos en el dibujo. Bastante avanzados. ¿En qué países está la mayoría de los casos en el mundo? ¿Siempre en China? En China, todavía en China, China ya sobrepasa los 90,000 casos de personas confirmadas con coronavirus, con una letalidad entre un 2.5 y 3%, con datos muy interesantes en donde se confirma que el 5% de los casos agravan, es decir, del 100% un 5% agravan, que es un dato que había yo dado anteriormente. ¿Ese dato de la letalidad es igual en todos los países? Así se está manifestando hasta ahora en los países que tienen más casos, como son Italia, Corea del Sur, Irán y China. Hay otros países que tienen muchos menos casos, por ejemplo Estados Unidos, así es que la tasa se puede ver más elevada, sin embargo todavía no es significativa. Es decir, doctora Huerta, no todo el que contrae coronavirus muere. No, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta ahorita, estamos estudiando porque es un virus nuevo que nos lleva a hacer mucha investigación al respecto. Lo que tenemos claridad hasta ahorita es que la letalidad se sigue manteniendo entre un 2.5 y un 3%. ¿De qué depende eso? De todas maneras es muy doloroso, ¿no? Sí, por supuesto. Una persona que muere una sola persona, por supuesto. ¿Y de qué depende eso? Depende de la salud de la persona, depende de si esa persona tiene o no otras enfermedades que le estén afectando su sistema de salud y si tiene los servicios médicos necesarios. ¿La toma de la temperatura en los puertos de entrada es la única medida de control? No, claro que no. Esa es una de las tantas medidas de control. Realmente, Darío, se tendría que fortalecer lo que es la salida de las personas. Si una persona manifiesta al salir de un país que estuvo en contacto con personas con el coronavirus, esa persona tendría que ser enviada a una revisión antes de salir de su país. Pero eso sucede muy poco porque es muy complejo. La gente no quiere reportar ese tipo de cosas porque quieren volver a su país. Pero es uno de los mecanismos. Sin duda alguna, el mecanismo más adecuado va a ser que los servicios de salud en todos los niveles estén preparados para identificar la sintomatología, mandar a hacer la prueba laboratorial y resolver por laboratorio. ¿Cómo se confirma? Por laboratorio. Hay una prueba específica que se diseñó muy rápidamente gracias a que China liberó el genotipo del coronavirus y se generaron estas pruebas. La prueba que se está utilizando en Honduras es una prueba que ha donado la OPS a todos los países de las Américas, basada en un protocolo alemán que ha sido bastante efectivo para detectar el coronavirus. ¿Y aquí estará disponible en todos los centros de salud en todo el país?
No en todos los centros de salud, tampoco es recomendable que esté en todos los centros de salud por ahora, especialmente que está iniciando este proceso. Se tiene en el laboratorio nacional y hay un protocolo muy estricto para poder utilizar la prueba y para que esté disponible para todos en el momento que se necesite. Entonces, que Dios no lo permita. Que Dios no lo permita. Estoy hablando de hipótesis. Si se presentara en una comunidad pequeña, ¿las pruebas tienen que realizarse en Tegucigalpa forzosamente en una eventualidad? Por ahora sí, o bien viajar el equipo de laboratorio para hacer las pruebas. Si fuera un conglomerado, dice usted, que una comunidad, por ejemplo, digamos San Pedro Sula o Villanueva. No menciona ninguna. No mencionamos ninguna. No menciona ninguna. Un conglomerado en alguna comunidad, sí. Los equipos médicos podrían llevar para tomar bueno, cualquier servicio médico puede tomar las muestras y mandarlas al laboratorio. ¿Funciona lo de las mascarillas para una persona que no tiene nada, que no tiene ningún síntoma ni nada, porque que se ven normalmente en el paisaje urbano un montón de personas llevándolas? No, definitivamente no es lo más recomendable, a veces es más una cuestión psicológica. Recordemos que en los países asiáticos se usan rutinariamente las mascarillas, pero hay muchas otras razones por las que ellos los utilizan. Una de las principales razones es por la contaminación ambiental. Y se convierte como en un uso rutinario, pero no en los países de las Américas. En el caso del coronavirus, se recomienda específicamente para personas que están enfermas, que cuidan a un enfermo, personas que están en los aeropuertos, en donde hay mucho ingreso de personas de todas partes del mundo, y también para los trabajadores de la salud. Déjeme... Solamente. Sí, claro. Déjeme, doctora, perdóneme la imprudencia, ver sus pendientes, que estoy aquí dibujándolos. Tienen algo de rojo, ¿no? Es ámbar. Ámbar, sí. Es color ámbar. Y el dorado, ¿no? Del oro. Se nota que plateado, son... Plateado, no, plateado. Es platita. Muy bien. Tranquilamente. De todas maneras, aquí está. Perfecto. Aquí está, en la caricatura también retratado el detalle. Voy a entintar aquí con un poco de gris para dejar un brillo del negro, esos finísimos zapatos que usted lleva este domingo. Pues gracias por lo de finísimos, son así. bastante sencillos. Son así, no venga usted aquí queriéndole quitar hierro al asunto. Son así. Y así quedan en la caricatura. Muy bien. Voy a colocarle también un bolso ahí con las iniciales de su oficina. Muchas gracias, me encanta la idea. Eso haga alusión al trabajo que usted hace todos los días. ¿Los niños están en situación de mayor riesgo? No por lo que hemos visto hasta este momento, en el caso de coronavirus, no en mayor riesgo para agravar la enfermedad, a no ser que sean niños que tengan un sistema inmunológico delicado, niños que tienen cáncer, niños que tienen algunos asma, problemas así. Sin embargo, lo que nos preocupa de los niños es que generalmente vivimos en familias en donde los niños están en contacto con los abuelos, con los tíos mayores, y esto puede llevar a una transmisibilidad más rápida dentro de las familias. Eso es lo que nos preocupa realmente. Por eso insistimos tanto en las medidas de prevención a todo lo largo y ancho de la familia. Y se ha estado trabajando con la Secretaría de Salud para que promueva medidas de prevención con los niños. Os aseguro que es la última vez que detenemos esta plática. Doña Piedad, ¿cuánto tiempo tardará una vacuna contra el coronavirus? Por lo menos entre el tiempo en que se estableció el genotipo del coronavirus y que se logren hacer todas las pruebas, etcétera, puede pasar hasta un año, Darío. Hasta un año puede pasar. ¿Está la comunidad científica mundial trabajando contra el reloj? Fuertemente en eso. La OMS, junto con científicos de muy reconocidos lugares de todas partes del mundo, están trabajando día y noche para el desarrollo de alguna vacuna. Y no dudemos que pronto estén haciendo ya prácticas, ensayos clínicos para poder avanzar. La potencial visita de este mal, ¿cómo encuentra a Honduras?
Bueno, en este momento estamos en preparación constante. Hay ya definido un hospital o varios hospitales con salas de aislamiento. Hay pruebas de laboratorio para poder confirmar si hay casos. Se están fortaleciendo las capacidades en los aeropuertos para recibir, para poder detectar oportunamente si ingresa por un aeropuerto o puerto. Igualmente se está trabajando en Roatán. Y digo, me sumo a esto porque estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud. Nosotros les asesoramos en muchas cosas. Les hemos proporcionado muchas guías que se han generado a nivel de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Entonces, encontraría a Honduras, por supuesto, como a todos los países en donde ha habido un primer caso, con una alerta, al principio un poco alarmados, pero sin embargo eso es lo que da el conocimiento pleno de cómo atender los casos. Entonces, hay sitios a donde llevar a un posible caso en este momento. ¿Los laboratorios en donde se puede hacer la prueba del coronavirus únicamente son los laboratorios del sistema de salud pública? En este momento, sí. ¿Laboratorios privados no? Hasta donde yo tengo entendido, en este momento todavía no. Pero no dude ¿De qué usted dependería eso? de las adquisiciones de los laboratorios privados, de que empiecen a hacer sus adquisiciones en los laboratorios que han generado ya las pruebas laboratoriales. ¿Hay casos en Centroamérica? No, bueno, República Dominicana la consideramos como una isla centroamericana, entonces ya República Dominicana tiene un caso confirmado y hay 2 casos sospechosos. ¿Y en Costa Rica? Que yo sepa, no hay ningún caso ahí, no tenemos ningún caso confirmado en Costa Rica. Doctora Piedad Huerta, el dengue lleva hasta el momento en que usted y yo estamos conversando unas 20 muertes confirmadas en lo que va de este año, ¿no? Sí, aproximadamente. Eso es un horror. Definitivamente, porque estamos hablando de que venimos de unas lecciones fuertes del año 2019, cerramos el año con más de 100,000 casos, con más de 200 o cerca de 200 muertes. Entonces, definitivamente esto es algo que nos ha preocupado mucho. Iniciamos el año con un mayor número de casos de los que tuvimos en las mismas semanas en el año pasado. Aquí hay una situación muy particular, porque cada caso, cada muerte que se da, don Darío, se estudia qué fue lo que pasó con esa persona y se ha encontrado que algunas de esas personas llegaron muy tarde al servicio de salud y también se ha encontrado la automedicación, que era algo que yo mencionaba antes. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo todavía para seguir compartiéndole a la comunidad que tenemos una epidemia de dengue, que es una epidemia grave, que puede realmente matar a nuestros niños especialmente, porque son los más afectados, y que tenemos mucho trabajo que hacer en la casa, porque el zancudo está en la casa. ¿En qué otros afanes está su oficina, aparte de lo que ya hemos hablado aquí? Bueno, mire, trabajamos mucho en la eliminación de malaria, estamos colaborando con la Secretaría de Salud y otros aliados, otros socios muy importantes en eliminar la malaria del país. Hay unos esfuerzos grandes en ese sentido. Trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud en el abordaje de las enfermedades crónicas. Hemos apoyado al Instituto Nacional del Diabético con un laboratorio que se instaló el año pasado. Estamos tratando de ayudar a la Secretaría a reducir las muertes maternas y neonatales. Hemos trabajado fuertemente en revisar lo que es el sistema de información para ver si se puede fortalecer y cómo. En el sistema de salud en general estamos participando abierta y ampliamente en el diálogo que tiene abierto la Secretaría de Salud, el gobierno en general, para mejorar el sistema de salud y colaboramos con asesores para lo que es la elaboración del borrador de la nueva ley del Sistema Nacional de Salud. Es decir, trabajamos en todas las áreas de salud realmente. En lo que más nos ven es en las emergencias, porque, claro, bueno, estamos a la luz pública con eso. Claro. Pero hay un intenso trabajo en todas las áreas de la salud pública, como lo establece nuestro plan de trabajo
que establecemos de la mano con la Secretaría de Salud. Estaremos pendientes de sus actividades y seguramente de invitarle para que regrese al programa. Con mucho gusto. Que usted acepte regresar, creo que en buena medida va a depender del hecho de que le guste o no le guste la caricatura que le he estado elaborando. A ver. Voy a mostrarle al público el dibujo con el que honramos la presencia de doña Piedad Huerta Arneros, representante de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras. ¿Qué opina de nuestro obsequio? Me encanta. Me veo mucho más alegre de la seriedad de nuestra charla. Muchas gracias, qué bonita. Gracias. Muy bien. Gracias por su comentario. Déjeme por favor una palabra como respuesta para mis últimas inquietudes, doña Piedad. ¿Con quién hay que tener piedad? Con todos. Para vivir saludable, ¿qué tiene usted en su huerta? Alimentos saludables. Una palabra me dijo, ¿verdad? Vegetales. ¿Qué es la salud? Bienestar. ¿Le gusta a usted el México de hoy con puertas cerradas para los migrantes hondureños? Qué difícil pregunta. Me gusta México abierto. ¿Quién es el mejor aliado de la salud? Todos. ¿Qué siente usted por Honduras? Cariño. ¿Qué sensación le provoca la corrupción en la Secretaría de Salud? En general, en todos lados, mal. ¿Qué opina de AMLO? Bueno, un presidente... Ay, tengo que decir una sola palabra, siempre Lo me que equivoco. Tenaz. ¿Qué es lo mejor del hondureño? Su carisma. Gracias por haber estado aquí. A usted. Le deseo muchos éxitos. Un placer, gracias igualmente. A todos. Gracias. Adiós.